de esta su emisora Radio Salem 97.1 FM, la voz del gran Rey. Damos gracias al Señor Jehová nuestro Dios, en el nombre de su amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, a quien esperamos desde los cielos, aleluya, porque nos ha regalado un día más para la vida. Nos ha dado el Señor, nuestro Dios, esa misericordia nuevamente en esta mañana. Podemos ver nuestras familias, podemos ver la creación de nuestro Dios. Bueno, estamos acá en su emisora, esperando pues que esta palabra que vamos a disertar en esta mañana sea para el provecho de todos vosotros, para que ustedes, amigos, amigas, hermanos, hermanas, pues podamos nutrirnos todos de la palabra de nuestro Dios. En la dirección de la emisora se encuentra nuestra hermana Mireya de Mendoza, en la musicalización y audio en los controles nuestro hermano Ángel Ortegano, quien les habla, el hermano Wilmer Herrera, con mi esposa, la hermana Marisela de Herrera. Recuerden siempre que nos dirige el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, el Espíritu que convence al hombre de justicia, de juicio y de pecado, el Espíritu de la verdad, el Santo de Israel, la tercera persona de la Trinidad, guía nuestras vidas y nos ayuda a hacer todas las cosas para la gloria de su nombre. Bueno, pues sean todos bienvenidos a su programa Escrito Está. Y les recordamos nuestro número de contacto para la mensajería de texto o de WhatsApp, 0412-450-7107 y el 0412-450-7072. Dios les bendiga. Gloria a Dios, Dios le bendiga, Dios le guarde. Ciertamente le damos gracias a Dios por este hermoso día, por un día lluvioso, un día que Dios ha permitido que nosotros abramos nuestros ojos y podamos respirar y podamos estar en este lugar. Gracias le damos al Señor también por su vida. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Ciertamente solamente es por la voluntad de nuestro Dios que estamos aquí, es por su fuerza, por su poder, no es porque nosotros sí lo decidamos, sino es porque Dios lo ha permitido. Vamos a darle gracias al Señor por esta mañana, por este tiempo que vamos a tener de compartir su palabra que edifica, su palabra que enseña, exhorta, corrige, esa palabra que nos levanta en momentos de angustia, nos da paz, porque es la voz de Dios a nuestro espíritu. Vamos a darle gracias al Señor también por sus vidas, porque Dios ha permitido que usted esté en este día escuchando su palabra. Padre, le damos gracias, Señor. Gracias, Dios, por permitirnos estar en este lugar, mi Dios amado. Pedimos a usted, mi Dios, en el nombre de Jesús, que sea usted, Padre de la Gloria, ayudándonos a disertar esta palabra, mi Dios amado. Su palabra, que es su voz, Padre de la Gloria, que abra nuestro espíritu, Padre de la Gloria. Esa voz que nos inspira, esa voz que nos conduce, esa voz, Padre de la Gloria, que nos enseña, nos exhorta, nos corrige, Padre, y nos instruye en toda justicia. Gracias, Señor, por la vida de nuestros hermanos y amigos que nos escuchan, Padre de la Gloria. Sea usted ayudándolo, mi Dios amado, a que ellos puedan guardar esta palabra en su corazón, Señor amado, y ponerla por obra, Padre de la Gloria. Esta palabra, Señor amado, que los enseñará, Padre de la Gloria, a apartarse del pecado, apartarse de lo que no le agrada a usted, Padre eterno. Esta palabra, mi Dios amado, que los va a edificar en el Espíritu, Padre eterno. Ayúdalos, mi Dios. Sea usted con ellos, Padre. Sea usted, Padre de la Gloria. En el nombre de Jesús se lo suplicamos, Señor, sanando al que está enfermo, Padre de la Gloria. Levantando al que está caído, mi Dios amado. Igualmente clamamos, Señor amado, para que usted dé consuelo, dé paz, dé gozo al que está afligido, al que está entristecido, enlutado, Padre amado. Solamente es con su poder, Padre amado. Ayúdanos, Dios, Padre eterno, a que esta palabra, mi Dios amado, llegue a los corazones de cada uno de ellos, Padre amado, y sea usted ministrando en su vida, Padre amado. Se lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. A usted toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con el Evangelio de Juan. Hermoso Evangelio donde el Señor nos enseña la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Este Evangelio donde vemos que el Señor ha dejado hermosas promesas para nosotros. Unas se han cumplido y otras están por cumplirse. Bendito sea nuestro Dios que nos permite
estar en este día y poder continuar con este evangelio. Ciertamente llevamos varios sábados, ¿verdad, hermano Wilmer, compartiendo este evangelio y le volvemos a decir que darían muchos sábados para poderlo terminar, pero la palabra de Dios siempre nos habla, siempre, todos los días el Señor nos enseña por medio de ella. Hoy podemos leer, por decir que vamos a hablar sobre Jesús, el pan de vida, y mañana lo volvemos a leer y el Señor nos vuelve a hablar, nos vuelve a enseñar, porque su palabra es vida, es viva y es eficaz. Entonces, va a llevar unos cuantos sábados, ¿verdad? Si el Señor nos lo permite, para poder terminar este evangelio. Amén. Amén, así es, sí. Entonces continuamos pues en el libro de Juan, el evangelio de Juan, en el capítulo 6. Recordemos que ya habíamos comenzado, pues Jesús anda sobre el mar, en el versículo 16. La gente busca a Jesús en el 22. Y habíamos leído desde el 25 hasta el 27, Jesús, el pan de vida. Quedamos allí por causa del tiempo. Pero voy a hacer un recuento muy rápido acerca de estos versículos para continuar en el 28, el versículo 28 del mismo capítulo 6 del Evangelio de Juan. El Señor Jesucristo había alimentado a los 5,000 hombres. Recordemos que allí fue un niño que dio 5 panes y 2 peces. El Señor multiplicó esto para 5,000 hombres, para las esposas de los hombres, otras mujeres que allí estaban, para los niños de ellos, y aparte de esto sobraron 12 cestas. Entonces vemos una gran señal que hizo nuestro Señor Jesucristo en aquel momento. Jesús luego también se va a la región de Capernaum, se monta en la barca, el pueblo le busca desesperadamente, se montan ellos también y aparecen en el otro lado del mar buscando al Señor Jesucristo, una gran multitud. Entonces venimos ahora en el versículo 28 y comenzamos a leer, pero recordemos que en este pasaje del 25 al 27, que está subtitulado Jesús, el pan de vida, el Señor Jesús los confronta a ellos, pues, porque Él les hace saber que ellos buscan a Jesús desesperadamente, no por las señales, no por los milagros, no por los prodigios que el Señor Jesucristo hacía, cosa que nunca antes jamás habían visto ellos que hiciera hombre alguno. Solo podía hacerlo Jesús porque venía del reino de los cielos. Solamente me buscáis, le dijo el Señor Jesucristo, porque les di de comer. Les importaba nada más el alimento del cuerpo. Entonces conversamos el sábado pasado acerca de este tema, pues que debemos darle mucha importancia a las cosas espirituales más que a las cosas materiales. No porque no las necesitemos, porque si alguno deja de comer, se va a morir. Eso lo sabemos. Si alguno no trabaja, ¿cómo tiene para comer? Eso está escrito en la palabra de Dios, el que no trabaja, que no coma. Pero si todas estas cosas nosotros las hacemos primeramente puestas en las manos de nuestro Dios, que es la parte espiritual que demanda Dios al ser humano, pues todas estas cosas serán añadidas a nuestras vidas. Mas Jesús conocía el corazón de ellos, pues, y sabiendo que le buscaban no por conocer a Jesús, no por conocer al enviado de Dios, no por conocer la voluntad del Padre, sino porque les sació el estómago, porque así me gusta decirlo. Entonces, pues Jesús les dijo esto: me buscan no por las señales, me buscan porque les di de comer. Ahora sí vamos a continuar leyendo en el versículo 28 la inmortal palabra de Jehová nuestro Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le hacen una pregunta al Señor Jesucristo. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Qué pasó entonces en este momento, amados?
hermanos y amigos, ellos le piden al Señor Jesucristo señales, pero el Señor les acababa de decir, ustedes me buscan porque les di de comer, no por las señales. Es decir, seguían demandando señal de parte de nuestro Señor Jesucristo, pero ya Jesús les había dado señales. Les había convertido 5 panes. Ubíquese usted, por favor, en aquel momento, o en este momento, que usted ore a Dios con 5 panes en su mano, con 2 peces en la otra mano, y le diga a Dios que multiplique esto como para 8,000 personas más o menos. Y que esto acontezca, pero no solo quede allí, sino que sobre para darle a unas 2,000 personas más. Entonces ya había una señal allí, habían visto otra señal, porque el Señor convirtió el vino, el agua en vino en la boda de Caná, era la misma región donde estaba el Señor Jesús, pero aún no creían en el Señor Jesús. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros en nuestro tiempo, que seamos como ellos, que lo que queremos es ver señales de nuestro Dios. Resulta que nosotros no vivimos por las señales que pueda ser nuestro Dios. Nosotros vivimos por la fe en el Hijo de Dios. Son 2 cosas muy diferentes. Son dos posiciones distintas. No necesitamos ver señales para poder creer en nuestro Dios. Ellos necesitaban señales para creer. Pero escúcheme bien, aún viendo las señales, no creían. Qué bello es nuestro Dios. Por eso el Señor nos dijo aquí, mas he dicho que aunque habéis visto, no creéis. Pero ¿y qué dice el mismo Señor en el mismo libro de Juan? Bienaventurados los que sin ver creen. Esa es la fe de los hijos de Dios. Nosotros los justos vivimos por la fe. No vivimos por las señales. No tenemos que esperar que el Señor nos sane, que nos dé el empleo, que restaure el matrimonio, que se convierta mi hijo, que podamos comprar una casa. No tenemos que ver ninguna de estas señales. Porque si no quiere Dios hacer ninguna señal, entonces ¿qué va a pasar con nuestra fe? Nuestra fe sería vana, sería vacía. Nuestra fe no estaría fundamentada en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, sino que estaría fundamentada en las cosas materiales. Y no podemos vivir conforme a las cosas que el Señor nos pueda dar. En la Biblia claramente lo dice, que Dios da riqueza al que quiera dar. Y a uno le da riqueza, dice la Escritura. Pero que unos tienen la facultad de disfrutarla y otros no, pero tienen riqueza. Pero no le dio Dios la facultad de disfrutarla. Esto para que tengamos para que tengamos una visión de realmente que Dios le da a quien Él quiera dar las cosas materiales. Mas, sin embargo, ¿qué nos dice el Señor? Que nosotros no debemos preocuparnos, angustiarnos por estas cosas, porque Dios sabe de qué cosas tenemos nosotros necesidad. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de esto, por favor, hermanos y amigos. La fe de los justos es sin ver. Nosotros, eso es la verdadera fe. No tenemos que ver para poder creer en las cosas que pueda hacer nuestro Dios. Porque si Dios no quiere sanar a alguno que estuviera enfermo, les voy a poner un ejemplo, entonces no va a creer en el Señor Jesucristo porque no le sanó. No, nuestra fe está fundamentada más allá de esta vida, en la vida eterna, vida postrera que nos espera, no en este cuerpo, en el cuerpo glorificado que nos dará el Señor nuestro Jesucristo. Así que en este cuerpo, si nos morimos, si nos enfermamos, si nos botan del trabajo, si no tenemos que comer, bueno, esas son cosas duras, no lo puedo negar, a mí me han pasado, nosotros nos hemos afligido también por estas cosas, pero que no se pierda nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra esperanza está más allá de esta vida. Quería decir estas cosas. Y también que me llama la atención aquí, porque el Señor le dice, ellos le dicen al Señor, nuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Y qué le respondió el Señor Jesús? El maná que ustedes dicen que le dio Moisés, bueno, no se lo dio realmente Moisés. Y viene y los confronta porque le dice, yo soy el maná que vino del cielo. Así mismo es, hermano. Aquello era una simbología de lo que había de venir. Aquel maná que Dios le dio a ellos por 40 años en el desierto vino a ser nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Jesús le dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre no tendrá hambre ni tendrá sed jamás. Él es el verdadero maná que descendió del cielo. No aquel maná que le saciaba el hambre del estómago. No, eso es el maná que limpia el alma, que limpia el pensamiento, que limpia el corazón, que limpia la conciencia del ser humano. Es espiritual. Entonces, a eso se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo, mami. Así es, hermano Wilmer. Bendito sea nuestro Dios, ciertamente, como dice el hermano Wilmer, era una simbología de lo que había de acontecer, lo que
en el tiempo de que estaba Jesús, estaba cumpliendo eso que el Señor le había dado a ellos en el desierto, que era el maná. Dice la palabra del Señor en Éxodo 16:31, dice, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuela de miel. Vemos algo aquí interesante, que era algo que caía del cielo, ese maná. Y Jesús vino del cielo, ¿cierto? ¿Verdad? Aleluya. Y dice la palabra de Dios que en el 33 dice, y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y voy a leer el 32, dice, y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenar un gomer de él y guardarlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saque de la tierra de Egipto. Y sigue diciendo el Señor, ¿verdad? Le da instrucciones por medio de Moisés de cómo iban a tomar ese maná, y que no lo podían guardar. Ese maná lo tenían que agarrar nada más la porción que iban a comer en ese día. Entonces, ¿qué nos enseña aquí el Señor? Que el Señor cada día nos da algo nuevo a nosotros. Por ejemplo, si nosotros como hijos de Dios tenemos una experiencia con el Señor hace algo en nuestra vida, nosotros no nos podemos conformar con eso y pasar años y todavía nosotros estar ahí estancados, diciendo el Señor hizo conmigo cierta cosa. No, el Señor todos los días tiene que hacer algo nuevo en nuestras vidas. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra, por medio de la intimidad. El Señor todos los días nos enseña. Por eso aquí el Señor está enseñando que a Jesús, que nosotros en la intimidad tenemos que buscarlo todos los días de nuestras vidas. Ciertamente Él también le dijo a la samaritana que el que bebe de esta agua no tendrá sed jamás. Y aquí el Señor le estaba mostrando al pueblo de Israel, a Judá, cuando Jesús le estaba hablando que ese pan de vida era el pan que necesita todo ser humano para poder tener vida, para poder estar saciado constantemente. Cuando nosotros vemos las vanidades de esta vida, que cada quien anda, como decía el hermano Wilmer, que nosotros no podemos andar afanados buscando las cosas de esta tierra y enfocar solamente nuestra mirada en las cosas de esta tierra. ¿Por qué? Porque las vanidades de esta tierra nos llevan a nosotros a una aflicción. Y eso no nos deja a nosotros avanzar como hijos de Dios. Nosotros tenemos que tener la mirada no puesta como lo tenían ellos en este tiempo, que era solamente en el pan que se iban a comer, y seguían a Jesús por el pan. Ahorita vemos muchas cosas que siguen a Jesús para que Jesús le solucione sus problemas. Y vemos que ha menguado lo que es la esperanza de vida eterna. Y la mirada parece que no está puesta en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo, sino en lo terrenal, en lo que podamos vivir el día a día. Y no es así. La palabra nos enseña que nosotros tenemos que tener la mirada puesta en los cielos, la mirada puesta en las riquezas que son eternas, en la herencia que está en el cielo. Y nosotros no podemos estar trabajando solamente por lo que perece. Entonces, todo es por la fe, todo es de corazón, que verdaderamente que lo que vayamos a hacer es por amor a Jesús y no para saciar nuestra sed o el ego. Mucho cuidado con eso, porque cuando nosotros andamos buscando a Jesús para que solucione nuestro problema, como estaban estas personas que andaban buscando a Jesús por el alimento que perece, es para saciar el ego. Amén. Amén, aleluya. Así es. Así que entonces a buscar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo de todo nuestro corazón, no por las señales, sino no por las cosas que pueda darnos, sino porque es el Hijo de Dios, murió por nosotros. Amén. En la cruz del Calvario, puede perdonar nuestros pecados, nos da vida eterna, nos da de su Santo Espíritu. ¿Qué más queremos nosotros sino estas cosas espirituales? Sigo leyendo en el versículo 37, recordemos que estamos en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. En el versículo 37, a los judíos: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada,
sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero. Dejémoslo hasta allí por un momento. Entonces, le sigue el Señor Jesucristo aclarando, porque ya le había dicho a ellos que él había descendido del cielo y que él era el verdadero maná. Él no era la representación simbólica del maná que sus padres habían comido en el tiempo de Moisés, sino que eso era el simbolismo de él, de la esencia, que iba a ser nuestro Señor Jesucristo, el mismísimo Dios humanizado en esta tierra. Entonces le sigue profundizando en el tema de que él viene del cielo, que es enviado del Padre, y por eso le dice a ellos, pues, que él viene del cielo, que el Padre le envió, pero que hay un propósito. Eso le está diciendo nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para darle eternidad al ser humano. Para que todo aquel que venga al Señor Jesucristo y crea en él reciba la vida eterna. Pero le aclara y le dice, y esto para nosotros también, todo lo que el Padre me da, dijo el Señor Jesucristo. Entonces significa que no venimos nosotros al Señor Jesucristo porque queremos venir, somos enviados por el Padre, nos entrega en las manos de su amado Hijo Jesucristo, porque es a quien el mismo Padre escogió como mediador entre él y los otros los hombres. Jesucristo hombre. Entonces nos entrega en las manos de Jesús y Jesús nos guía. Y el propósito, lo repito nuevamente, por favor, el propósito es regalarnos vida eterna. ¿Y qué debe acontecer para que Jesús nos regale vida eterna? Bueno, perdonar primero nuestros pecados. ¿Y cómo es esto que va a perdonar nuestros pecados? Debemos acercarnos al Señor Jesucristo. Efesios 1.13, siempre nosotros hablamos acerca de Efesios 1.13 porque eso causa un impacto en nuestras vidas. Y nosotros, Efesios 1.13, voy a parafrasearlo, habla acerca que alguien nos predicó la palabra de Dios, escuchamos esa palabra del Evangelio de la salvación, creímos en esa predicación y fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, de allí en adelante, la vida del ser humano comienza a sufrir una transformación de un hombre carnal a cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer, a un hombre o mujer en una vida espiritual. ¿Tú buscaste Efesios 1.13, mami? Sí. Léelo, por favor. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Así es. Vemos también aquí que Jesús no obraba, no hacía las cosas independientemente, sino que Jesús hacía lo que el Padre le decía. Así es. Y esto nos enseña a nosotros que nosotros tampoco somos independientes. Nosotros no podemos creernos de que todo lo que hacemos por nuestra sabiduría, nuestro conocimiento o por lo que hemos aprendido en nuestra vida secular. No, es porque dependemos de un Dios todopoderoso. Por eso tenemos siempre que tener presente que la gloria y la honra es de nuestro Dios, que a nosotros nada nos pertenece y que todo lo que nosotros decimos porque está escrito, que es lo que deberíamos decir, todo lo que está escrito. Y nosotros tenemos que tener presente que todo lo que vayamos a hacer tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Así es, para que pueda haber el cambio y para que pueda cumplirse el propósito por el cual el Señor envía esa palabra. Así es, allí podemos incluso hablar acerca de una frase que la decimos mucho, tanto las personas que creemos en el Señor como las personas que no conocen a Dios. El libre albedrío. Se habla mucho acerca del libre albedrío. Bueno, pero cuando nosotros éramos sin Cristo, estoy hablando de nosotros, de mi esposa y de mí, cuando éramos sin Cristo, ciertamente teníamos libre albedrío. Andábamos en la vida sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, sin el perdón. Así andábamos y hacíamos todo lo que nos venía en gana, pero con una vida muy desordenada. Bueno, porque teníamos libre albedrío. Tenemos que tener mucho cuidado los que hemos sido lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, perdonados nuestros pecados por el sacrificio que Él hizo en la cruz y sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Debemos tener mucho cuidado con el libre albedrío, porque Jesús, que vino del cielo, enviado por el Padre, nunca, ya lo aclaró Marisela, nunca hizo lo que Él quiso hacer. Él claramente, y no es este el único pasaje, Él siempre lo repetía: yo hago lo que el Padre me dijo que haga. Yo hago lo que vi a mi Padre hacer. Así siempre hablaba Jesús, siempre sujeto a una obediencia, porque aquí también se habla de obediencia, siempre sujeto a la obediencia al Padre. Entonces ya nosotros en Cristo Jesús
cuidado con el libre albedrío. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios son los que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Así que si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, bueno, entonces nuestro albedrío depende del Rey de los cielos y la tierra. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, y su Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Entonces, ¿qué significa esto? Que así como Jesús hacía todo lo que el Padre le decía, nosotros para mover un pie debemos hablar con nuestro Dios en oración. Y esto también lleva a una oración, a una intimidad, a una relación con nuestro Dios. Hacía Jesús la voluntad de Dios. Más nada, así es, la voluntad de nuestro Dios. Y así debemos